Episodio número 10. Vaya churro. Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Hola Jessy, pues estoy muy bien y te cuento que me está pasando una cosa últimamente en las clases. Cuando tengo una clase por las tardes, a las 4:30, 5, con un estudiante que no está en España, veo cómo su pantalla, su fondo, empieza a oscurecerse. Incluso se hace completamente de noche en el país de esta persona. Y entonces yo tengo la sensación inconscientemente de que aquí también es de noche. Y cuando termino la clase y vuelvo a la normalidad, a mi vida, me doy cuenta de que aquí todavía es de día. Pues sí, la suerte que tenemos en España de tener bastantes horas de luz natural. Pero sí, puedo llegar a entenderte porque al final tú ves su pantalla todo el tiempo y cuando decides dejar de trabajar e ir al gimnasio, por ejemplo, dices, uy, pero si todavía es de día. Sí, pero tu mente se acostumbra a haber visto todo oscuro. Pero bueno, gracias al cambio horario se ha equilibrado un poco y la semana pasada con Halloween y tal no hablamos sobre esto, pero hay una pequeña anécdota con el cambio horario. Además, lo avisamos aquí y aún así, ¿qué ha pasado, Jessie? Pues que mis padres se equivocaron. De hecho, siempre, todos los años, algún miembro de la familia mete la pata. Y bueno, en esta ocasión, el cambio horario fue de sábado a domingo, por lo tanto, jode un poco más porque es un día en el que puedes levantarte un poco más tarde, puedes descansar, pero lo que les pasó a mis padres fue que fueron a un entierro, entonces quisieron ir al tanatorio para estar a las 8 de la mañana, que era cuando abría. Entonces ellos, una hora antes, se levantaron para prepararse y llegar a ese lugar. Entonces, en realidad se levantaron a las 7. Cuando llegaron al tanatorio, dijeron, ¿qué ha pasado? Está cerrado, no hay nadie, absolutamente nadie. Y dijeron, no hemos equivocado. Así que en realidad mis padres el domingo se levantaron a las 6 de la mañana. Un domingo que pueden descansar sin ninguna responsabilidad. Y lo peor de todo es que llegaron al tanatorio a las 7 de la mañana y tenían una hora entera en el coche, con frío, sin nada que hacer, hasta que empezaran a llegar las personas, porque no era una opción volver a su casa porque está lejos, podemos decir. Lo peor de todo fue que, además, esto se retrasó media hora y el tanatorio no abrió hasta las 8:30. Por lo tanto, tuvieron que esperar una hora y media sin hacer nada, solo mirando y esperando a que llegara la gente. Cosas que pasan en los pueblos. Y bueno, entonces ellos se hicieron un lío. Y en el episodio de hoy, como siempre, vamos a utilizar muchas expresiones coloquiales porque nos salen de manera natural. Entonces, te recuerdo que en nuestra página web, davidoffspanish.es/podcast, puedes descargar de forma totalmente gratuita la transcripción de este y todos los episodios. Y además, si te suscribes a la newsletter antes del 29 de noviembre, recibirás un descuento exclusivo para tus clases grupales de conversación o privadas. Jessy, ¿y por qué tienen que suscribirse antes del 29? Porque este es un descuento exclusivo para el Viernes Negro. Será por Black Friday, ¿no?
Bueno, es un podcast en español, ¿no? Muy bien, pero bueno, Viernes Negro no lo utilizamos. Aquí utilizamos también la expresión inglesa. Y Jessie, te voy a hacer una pregunta que viene relacionada con la clase de conversación que hemos tenido esta semana. La hemos tenido con los diferentes grupos, con A2, con el nivel intermedio, incluso con el nivel avanzado. ¿Hay algo que a ti te gustaría aprender en algún momento de tu vida? Es decir, no algo que quieres aprender ya. Por ejemplo, quiero aprender alemán y quiero empezar la próxima semana. No, no, no. No tienes fecha. Por ejemplo, yo quiero algún día aprender a tocar un instrumento, porque soy muy malo con el ritmo, con la música, con el baile. Entonces, algún día, en un futuro lejano, me gustaría. Pues me he quedado un poco en blanco, pero sí que hay una cosa que me encantaría saber y es bailar sevillana. Yo como una buena española creo que es obligatorio saber bailar este tipo de baile flamenco, ¿no? Que aquí es tan típico y aún no sé. Así que perdonadme todos los españoles y españolas que escuchéis esto, pero no sé bailar. Bueno, pues en estas clases de conversación dijeron cosas variadas como tocar un instrumento como yo, aprender un idioma un poco más difícil según tu idioma de origen. Para nosotros podría ser ruso, chino, algo que tenga un vocabulario, un abecedario diferente. También dijeron aprender un arte marcial para sentirse que pueden defenderse por sí mismos. Pero la respuesta que más me llamó la atención fue aprender a conducir un barco. Bueno, mira, es curioso. Además, eso conlleva muchos viajes en el mar, tranquilo, ¿no? Sí, para mí mm, no es mi, ¿cómo te digo? No es mi sueño. El mar me gusta para un día, para dos. Las motos de agua me gustan mucho, que estuvimos hace unos años cogiendo unas. Pero viajar en barco y todo eso lo hemos hecho alguna vez en un ferry desde Barcelona hasta Italia, pero no es mi gran sueño. Sí, aquí hay que decir que David en la mayoría de las ocasiones se marea. Entonces, este tipo de viajes no le sientan muy bien. Si me permites y no te enfadas, voy a contar una anécdota. Como David ha dicho, hace unos años estuvimos en Torrevieja. Bueno, podemos pasar al siguiente tema, Jessie. Déjame contarlo. Estuvimos en Alicante cogiendo unas motos de agua y en este finde con nuestro amigo también cogimos, bueno, estuvimos con un barco dando un paseo, tomando algo y David vomitó por la borda. Jessie, esto no hacía falta contarlo. No, pero es verdad que muchas veces me mareo, incluso también en el coche. Por eso me encanta conducir, porque si no conduzco me mareo un poco. Pero no es solo por marearme, sino porque el océano, el mar, me transmite un poco de respeto. Hay muchos bichos y muchas cosas ahí abajo que no conocemos y no me gusta tanto. Sí, podría venir un tiburón a devorarte. Bueno, Jessie, vamos a cambiar de tema y quiero contarte una pequeña anécdota que me contó una de mis estudiantes. Ellos estaban de vacaciones en Mallorca, pero ellos tienen allí un pequeño apartamento alquilado durante todo el año. Entonces tienen allí un coche muy antiguo, tienen su vida allí también. Tuvieron un pequeño choque con su coche. Bueno, mejor dicho, una mujer chocó con su coche. La mujer, que creo que también es extranjera, le dijo, perdón, 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 aquí te dejo mis datos para que hablemos sobre el accidente y lo solucionemos sin problema porque ha sido mi culpa. Vale, hasta ahí todo bien.
Y ella pensó, bueno, esto tenemos que solucionarlo en español. Aunque la mujer sea extranjera y ellos se comunicaron en inglés, hay que hacer las cosas en español. Entonces ella dijo, qué bien que ella me ha dado su WhatsApp y yo puedo preguntar a la inteligencia artificial, puedo incluso hablar con David y responderle correctamente en español a las preguntas difíciles sobre el seguro. ¿Y qué te cree que ocurrió? La mujer le envió un audio de 2 minutos y la persona que hablaba era, no estoy seguro si su abogado o una persona del seguro española nativa que hablaba 2 minutos y a una velocidad. ¿Sabes cuándo pones en WhatsApp por dos? Pues así, pero en por uno. ¡Qué barbaridad! En realidad, cuando estabas contando esta historia, estaba pensando que menos mal que el choque fue con una persona extranjera, porque por lo general los españoles no solemos hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me dieron un golpe en el coche bastante grande estando aparcado. Yo no estaba en el coche. Y cuando llegué y vi el coche destrozado, dije, ¿por qué nadie me ha dejado un papel con su número? Y eso aquí ocurre bastante. Exacto, demasiado. Más de lo que nos gustaría. Aún así, Jessie, como siempre digo, eres un poco exagerada. Tu coche no estaba destrozado. Bueno, yo mi primer coche, con todo el cariño que le tengo, para mí el coche quedó casi destrozado. Qué Pero sí, exagerada. no entiendo por qué eso ocurre. Pagamos un seguro que cubre este tipo de cosas, así que no tiene sentido, pero si estás en España y te encuentras tu coche rayado, no esperes que nadie te haya puesto su número de teléfono. Pues sí, por desgracia, a veces pasa, hay personas buenas, por supuesto, pero nos pasó también con mi antiguo coche cuando vivíamos en el centro de Granada y las calles eran un poco estrechas y nuestro coche bastante grande, que alguien quizás o probablemente un poco borracho o borracha golpeó todo nuestro coche. Creo que estuvieron chocando un rato los dos coches, hizo un rayón en todo el lateral y además se llevó el espejo retrovisor por delante. Destrozó. Bueno, David, no seas exagerado, el coche estaba perfecto. Bueno, yo no he dicho que el coche esté destrozado, solo el espejo retrovisor. Y nada, Sí. tuvimos que pagarlo nosotros, ponerlo nosotros. Por suerte, mi padre es un manitas y me ayudó y entre los dos lo arreglamos, pero es muy mal. Español es Sí, muy mal. sí, ahora el retrovisor solo tiene otro color diferente al coche, pero todo bien. Sí, pero bueno, era un coche antiguo y no pasa nada. Y bueno, Jesse, sobre el tema de hoy, vamos a hablar sobre 3 cosas que parecen o que todo el mundo relaciona con España, pero que realmente su origen no es español. Y vamos con la primera, que son los churros. Los churros. ¿Pero te refieres a lo que tomamos para el desayuno? Sí, exactamente. Pero bueno, creo que el vídeo que vi era un poco de clickbait, como los churros no tienen su origen en España o algo así, pero después esto es un poco, no vamos a decir falso, pero no del todo cierto. Te lo explico. Hay 2 teorías. La primera es que viene de China, del youtiao, que es un pan frito que llegó a España y se editó un poco, salió un poco mal, salió como un churro, nunca mejor dicho, que es una expresión que podéis ver en la transcripción o en la newsletter de la semana, y se convirtió esta masa salada en una masa dulce. Y la otra opción es que había pastores nómadas españoles que, como no tenían facilidad para ir a los pueblos o ciudades a comprar pan, pues inventaron esta variación que podían cocinar fácilmente en una sartén. ¿Qué te parece?
Pues en realidad sí que me parece que tiene sentido, sobre todo la segunda teoría, porque me he acordado que cuando mi madre era pequeña, alguna vez me ha contado que los días que no había pan para desayunar, mi abuela, su madre, hacía otro tipo de desayuno con alimentos más baratos o que solían tener en casa. Este desayuno ahora ella a veces me lo hace para que lo pruebe, a ella le recuerda cuando era pequeña y me encanta, pero no es nada conocido. Y son los tortos. Sí, de hecho, yo no lo conocía, nunca había escuchado nada sobre ello hasta que la primera vez que los probé en casa de los padres de Jessie. Sí, es que es algo que no es una tradición que sigue a día de hoy. De hecho, mis amigas no saben lo que es. Entonces, algún día haré un vídeo para que podáis ver la receta de los tortos, porque de verdad que es una secreta misteriosa que muy poca gente conoce. Bueno, entonces no es algo común de Granada tampoco, sino algo que se ha perdido y quizás eres de las, bueno, tú o mejor dicho tu madre, de las últimas personas que conoce esta receta. Así es. Y si alguien lo conocía y yo estoy equivocada, que lo deje en comentarios. Y bueno, Jessie, sea como sea, el origen entonces, bueno, o es español de estos pastores, o bueno, es chino, pero allí lo utilizan como pan frito para acompañar el arroz. Y aquí, como unos buenos churros con chocolate, no hay nada. Esa tradición es puramente española. Totalmente. Y bueno, otra cosa que también parece muy española, pero no lo es tanto, es la siesta. ¿Qué me dices? ¿Tanto estereotipo, tanto cliché con la siesta española? ¿Qué pasa si no es tan española? A ver, ¿y entonces de dónde proviene? Pues bueno, viene de la hora, bueno, viene, o dicen que viene de la hora sexta romana, que coincide más o menos con el mediodía, por supuesto, y era una hora de silencio y descanso para los monjes. Entonces resulta que los españoles no somos los únicos que nos gusta descansar después de comer, ¿no? Exacto. Tanto que se meten con nosotros. Exacto. Y la última cosa que quería contarte es la expresión ole. ¡Ole! Que parece que viene de la expresión árabe Alá, que significa, perdón, que se utiliza para expresar admiración. Pero bueno, todo esto son teorías porque son cosas que su origen real se remonta a hace tantos años que es un poco complejo y está un poco en el aire. Entonces, son todo teorías. Ya me imagino, son muchos años, aunque puede que sean falsos mitos. Pero bueno, David, ¿sabes una cosa que sí que es española, pero muy poca gente lo sabe? A ver, sorpréndeme. Pues es esta salsa tan típica que se conoce a nivel internacional y es la mayonesa. O como antes se decía, la maonesa, porque proviene de Mahón, proviene de la isla de Menorca. Es verdad, alguna vez lo he escuchado, así que nada, la próxima vez que toméis mayonesa, yo no, porque no me gusta nada, os acordaréis de que viene de España y os acordaréis de nuestro podcast. Y bueno, también hay que decir que no te gusta no porque no esté buena, sino porque a David no le gusta ninguna salsa, solo el ketchup. Y regular. Que por cierto, esta es una palabra que les sorprende mucho a los extranjeros como la decimos aquí, porque en los demás países no es así, ¿no, David? Exacto, se dice más como ketchup, ¿no? Ese up. Pero bueno, en español la hemos adaptado a nuestra forma de hablar o nuestra forma de leer y escribir. Pero bueno, creo que es un tema muy divertido
para un posible próximo episodio de el uso de palabras inglesas en el español, si lo utilizamos mucho, si no, y cuáles adaptamos a la pronunciación española. Puede ser un tema divertido. Y Jessie, una cosa que no te he contado. El otro día, en una clase grupal, una chica dijo, bueno, yo pregunté, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Y ella me respondió, bueno, pues llevo una semana movidita, como vuestro podcast. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! O sea que tus alumnos y alumnas se escuchan nuestro podcast. Se lo escuchan y además les sirve para aprender nuevas palabras, expresiones, porque un fin de movidito, un día o una semana movidita es súper útil Sí, sí. y súper coloquial y súper español. Sí, sí, si dices esa frase es típica de un nativo, así que es un orgullo que esta alumna o esta chica te dijera eso, ¿no? Qué bien. Pues sí, yo me puse muy contento porque al final este podcast lo hacemos para ayudar a personas que aprenden español, entonces que puedan comprenderlo, que puedan aprender, que puedan después aplicarlo en sus conversaciones. Es increíble. Que por cierto, hemos subido ahora un vídeo sobre chistes en español, que también pueden ir a ver para sorprender a tus amigos hispanohablantes. Exacto. Y parecer más nativo o nativa. Pues sí. Y otra curiosidad que quería contarte, que creo que no lo he hecho aún, es que en la última clase de conversación de nivel intermedio había 3 alumnos y estamos hablando sobre el trabajo de nuestros sueños, el trabajo que siempre habíamos soñado tener. Y uno de los estudiantes dijo, pues yo quería ser médico, pero al final no conseguí la nota, decidí estudiar biología. Y el otro chico dijo, ah, yo también estudié biología. Y un rato después, la otra chica que faltaba dijo, bueno, no quería decirlo, pero yo también estudié biología. Qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Pues sí, me sentía un poco fuera de la conversación. Tenía que salir de ahí porque no tengo ni idea sobre biología. Entonces, uno quería, o ahora no, pero en su momento quería ser médico. La otra quería ser veterinaria, claro. Y el otro, pues entró ahí porque fue donde consiguió plaza, pero se dio cuenta que eso no era para él. Hay que ver, pues sí que es curioso, ¿no? Que tres personas de diferentes países en una clase de conversación y los tres sean biólogos. Totalmente. Además, cada uno de un país totalmente diferente, de un contexto diferente, fue muy divertido. Pero estas son las cosas que ocurren en las clases de conversación. Creo que no es la primera vez que tenían una clase ellos juntos, pero nunca había salido este tema. Y no se paran de descubrir cosas nuevas de tus compañeros de clase o de sus culturas, su idioma, y es muy divertido. Me encantan las clases de conversación en grupo. Qué guay. De hecho, ¿puedo participar? Es verdad que esta semana le expliqué a Jessie el tema que teníamos y me pidió participar. Y bueno, Jessie, sin bromas, creo que algún día, si tienes tiempo, que ahora estás un poco liada, tienes unas semanas un poco moviditas, pero puede ser divertido que participes para que las personas tengan una conversación con una nativa diferente. Sí, también me hace falta aprender un poco de español y mejorarlo. Bueno, Jessy, creo que vamos a dejar aquí nuestro episodio de hoy. Si nos estás escuchando y ya estás en las clases de conversación, ve pensando preguntas que hacer a Jessy, que algún día la engañaremos para que participe con nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os guste y nos vemos en el próximo episodio.